Hello, everyone, and welcome to this week's episode of the Joy of the Gospel podcast. On this episode, we're going to be talking about the Bible. What is the Bible? Why we should read the Bible? Why we should care about the Bible? Why we should have a Bible next to our beds when we sleep? And we're just going to have a conversation, be very open, share some facts. I hope you guys. Welcome back to the podcast that exists to enrich and inspire young Latinos. Bienvenidos al podcast que existe para enriquecer e inspirar a jóvenes latinos. And welcome to this week's episode of the Joy of the Gospel podcast. This week, I am joined by two guests. Alejandro, ¿qué tal? Y el mismo de siempre, Vicente. All right, and you guys already know I'm Jay, and if you don't know, now you know. So today, like we already said, we're going to be talking about the Bible. So we're going to start with a very simple question, and that's just, what is the Bible? Vicente? Well, la Biblia viene de la palabra biblo, la palabra griega que significa libro. Biblia es libros en plural, es biblo en plural, que significa libros o colección de libros. Entonces, la Biblia es lo que literalmente significa, es una colección de libros, ¿no? ¿Cuántos libros? 73. Y podemos hablar más de dónde vienen y todo eso, ¿no? Yeah, so like Vicente was saying, the Bible is a library, right? A collection of books, not just one book, a collection of books organized in two parts, Old Testament, New Testament. And Vicente, so where do these books come from? Sí, pues los del Antiguo Testamento, que es, propiamente nos deberíamos referir a él hacia como el primer testamento, ¿no? Porque todavía hay los judíos, es su Torah, sus sagradas escrituras, ¿no? So, cuando decimos antiguo, pues los estamos haciendo ver como que están... They're old. Como que ya se vencieron, ¿no? El primer testamento, que es los libros sagrados de la tradición judía, ¿no? Que es los libros sagrados que resumen la primera alianza, que es la alianza de los 10 mandamientos en el monte Sinaí con Moisés. Los libros del Nuevo Testamento, que es la nueva alianza que se hace con Jesús en el Monte Calvario, compuesta por 4 evangelios, Hechos de los Apóstoles, a las cartas apostólicas y católicas y el Apocalipsis, y esos son 27, un total de 73 libros. Entonces, el Nuevo Testamento fue ahora sí que put together, lo pusimos juntos, la Iglesia Católica en el Concilio de Hipona, en el año 393. Ahí se decidió el canon, es decir, la lista de libros que se integrarían al Nuevo Testamento. Este concilio reafirmó lo que ya había hecho el Papa Damaso en el sínodo de la Odisea en el año 363. Es decir, este canón se puso por primera vez en el año 363 por el Papa Damaso, pero fue confirmado en el año 393 en el Concilio de Hipona. Algo chido para saber es que fue en el norte de África, ¿no? So, el canón se establece en el norte de África. Y después hay otros 2 concilios, el concilio de Cartago y de Hippo, que en el año 397 y 419, que se sigue hablando del canón, y ahora sí que se establece el canón de una manera como más oficial, más aceptada. El canón que tenemos es conocido como el canón alejandrino, que quiere decir que hay 46 libros en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Antes de seguir, las 3 cosas que se consideraron por la Iglesia, por los obispos, para considerar un libro como parte del canón o de la regla o de la lista aceptada, libros inspirados de inspiración divina, fueron que fuesen escritos por un apóstol o por su discípulo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Alguien que conoció a Jesús o lo miró con sus ojos? ¿O alguien que conoció a alguien que miró a Jesús
con sus ojos. O la tradición apostólica, ¿no? Que el libro se utilizara en la liturgia de las iglesias apostólicas. ¿Cuáles son las iglesias apostólicas? Roma, Corintio, Jerusalén y las iglesias de Antioquía. Entonces, que ya el libro fuera aceptado ampliamente por las comunidades cristianas, especialmente aquellas iglesias o comunidades cristianas que fueron creadas por los apóstoles. Y tercero, que conformara las enseñanzas o estuviera en línea con las enseñanzas de los apóstoles. Es decir, que reflejara la fe católica, ¿no? Entonces, es muy importante antes de continuar, porque muchas veces nos preguntan de dónde vino la Biblia y escuchamos personas criticando y diciendo y cha. Es importante, la Biblia viene de un concilio de obispos católicos y es un papa quien llama a que se haga esto porque hay un montón de libros. Entonces dice, no, tenemos que decirle a la gente qué libros son inspirados, qué libros son de confiar. Y es un papa en un concilio junto con los obispos que define los libros que son de inspiración divina, que hoy conocemos como Nuevo Testamento. So you're telling me that Protestants didn't put the Bible together? I'm telling you that it was the Catholic Church that put the Bible together. And that it was 1600, a little over 1600 years ago? Yes. Before the year 400. Vicente, have you taken some Bible classes? I have taken a lot of Bible classes. I also have a master's in theology. Perdón. You have a what? A master's in theology, yes. Oh, felicidades. So, para que sepan, muchas veces no sabemos de dónde viene la Biblia. Eso es importante saber, ¿no? Pero eso no es lo más importante. Yo creo que lo más importante, lo decías hace ratito, Jay, cuando estábamos offline. Es importante saber estos datos históricos, pero yo creo que lo más importante es por qué la Biblia es relevante para nosotros y por qué la Biblia debería ser un libro importante para nuestras casas, para nuestras familias. Y me gusta mucho lo que dijiste, Jay, es por qué debería tener un lugar especial en nuestra casa, pero también en nuestro corazón, ¿no? Estos poquitos datos históricos, pues ojalá ayuden a dar claridad y a informar, pero lo más importante es lo que la Biblia, el contenido, lo que tiene, ¿no? Y quizá tú nos puedes contar un poquito de qué es la Biblia, ¿no? Hablamos de la historia de salvación, pero quizás podemos hablar un poquito de eso, ¿no? Yeah, so, right, when you first sit down and you say that you're going to read the Bible, a veces como que ni sabes de dónde empezar because it's just so much. And I think the best place to start is the beginning, right? You have to follow the narrative. It's a narrative like any other book or like a movie that you would watch, right? Es una historia que tiene sus pasos. And like Vicente was just saying, the Bible at its core is the story of salvation history, right? So it's God creates humanity, humanity falls. Now God decides, okay, how am I going to save these people? And it's just, the other 72 books are just, how am I going to do that, right? And how's that going to happen? What is it going to look like? And who are going to be the people involved? And we just see God go on this insane journey of, through the people that are through the characters in the Bible. And he just literally works miracles, right? And makes these incredible things happen. And something that I think is really, really beautiful when you really deep dive into the Bible is that you see how God uses these broken people to save everyone, right? From Noah to Abraham to Moses to King David. None of these are perfect men, and you see all of their flaws and all of the mistakes that they made. And I feel like that's something that almost people use against us now as Christians, like, oh, Moses did this, King David did that, Abraham did this. Why are you guys like looking at these people? Why are they prophets? Blah, blah, blah. Like, no importan, they were horrible people. And it's like, no, well, that's kind of the point, right? Is that like God uses these broken men and women to show us how he can make something beautiful out of anything, right? And I think that the same is for us now, that God can use us in our broken state to create a better world into the future. And the Bible is just reaffirming that, and it gives us hope, right? Muchas veces leemos la Biblia and you're filled with hope and you have these feelings, and it leaves you with like a good feeling, right? After you've experienced the word of God. And it's just the story of salvation and how God will save even the worst of us,
just because he can and he has the power to. Yeah. Yo creo que Jay también is how God enters in relationship with us, how he chooses to enter in a relationship with us. And when we see the imperfect prophets like Abraham, David, Elías, I mean, todos eran imperfectos. Yo creo que nos muestra el buen humor que tiene Dios. y para eso voy a contar una historia. Cuando se le presenta a Sarai y le dice que va a quedar embarazada y ya ella es una anciana, Sarai se burla de él. Literalmente se carcajea. Dice la Biblia que se carcajea. ¿Cómo una anciana va a quedar embarazada, no? Y nos muestra el humor que tiene Dios, ¿no? Que usa a estas personas imperfectas, a veces ancianas, a veces ignorantes en la mitad de la nada, para hacer cosas extraordinarias. Y yo creo que Dios sigue con ese sentido del humor, tratando y queriendo hacer cosas extraordinarias a través de gente broken, like you know. God wants to do great things, just like he did in the Bible with broken people, but now with you and I and, you know, whoever listens. Y así me he dado cuenta en several books que he leído de la Biblia que si miramos un Dios amoroso y también the wrath of God. Se ve que a lo que he leído que como también es un Dios de amor, también cuando ocupa de corregir, dar juicio. Sabe cómo. Mm-hmm. Yeah. ¿Cuáles son una de las cosas yo creo que también que a mí me asustaba mucho la Biblia? Era el Antiguo Testamento, ¿no? Porque escuchas un montón de gente interpretando la Biblia y diciéndote que la Biblia dice esto, que la Biblia dice aquello. Y yo, la verdad, antes de tomar clases sobre el Antiguo Testamento, pues le tenía casi hasta un poquito de miedo a la Biblia, porque yo decía, ok, si la leo y la interpreto mal, pues en vez de ser un bien voy a terminar haciendo un mal, ¿no? Y me acuerdo cuando empecé a hacer mi maestría, le dije a mi consejero, le dijo, ¿tengo que tomar clases de Biblia? Y me dijo, sí. Y le dije, ¿is there a way I cannot? Me dijo, no, they are mandatory, like, you need to take Bible classes in order to graduate. Y me acuerdo que dije, ya valió gorro, you know? ya voy a reprobar. Pero me acuerdo de la primera clase que tomé sobre el Antiguo Testamento, I was like, wow, this is amazing. Why haven't I read this before, you know? He would leave us readings of el éxodo de la creación y diferentes interpretaciones. Y yo creo que sí es importante hablar un poquito de eso, ¿no? Cómo poder dar un poquito de directrices de cómo sí puedes interpretar la Biblia y cómo no deberías de interpretar la Biblia, porque yo creo que es importante, porque yo, un católico practicante, le tenía miedo a la Biblia, hasta que no tomé clases como sistemáticas para poderlo saber. Entonces, también es otra cosa importante, ¿no? Es importante leer la Biblia, sí. Pero yo dijera que más importante es aún saber cómo y cómo no puedes interpretarla. Porque desgraciadamente la Biblia también se ha convertido en, así como tiene un espíritu vivo de amor, se ha convertido muchas veces con una herramienta para pelear. Y para pelearnos unos a los otros. No, que mira lo que dice, pero no, mira esto lo que dice acá. Entonces, estar conscientes de la Biblia no es para eso. La Biblia es para ayudarnos a encontrarnos con un Dios amoroso que quiere transformar nuestro corazón, no para mostrarle a los demás que son ignorantes o lo que sea, ¿no? Yeah, I think que el otro día estaba leyendo un libro donde un diácono platicó que it's important to be able to read the Bible and let God speak to you. So like what we do with Lección Divina, right? Where you just kind of pick a passage and see whatever pops out to you from God. And that's, pray with it. Yeah, to pray with it. So that's important, and tiene su parte, right? And I think that's probably like half. And then the other half is, I think what you were trying to refer to, Vicente, is that you need to know what you're reading. You need to know de dónde viene, who that author is talking to be able to really understand it, right? Porque
Alex was sharing off air, right? Sometimes you read something and you're like, I don't know what these words are. I don't know where these places are. I don't know who they're talking to, who they're talking about. Like, this doesn't make any sense to me. Pero a veces if you sit down and you think, okay, they wrote this for somebody that was alive 3,000 years ago, who would have known that this place was that. Because for them, it was like New York City was for us, right? Like, if I write New York City down, everybody knows what I'm talking about. 3,000 years ago, if I write down lo que sea, right, that was relevant to them, then it makes sense. I think it's important to, like you were saying, Vicente, to study, to take a class, right? To take a class, to watch videos, listen to podcasts, lo que sea, to go in with a sense of, oh, now I know what I'm doing. Now it's not as scary, you know? Yeah. And I'm going to give you a very good example. So, para empezar, la Biblia no se puede interpretar literalmente. No debe interpretarse literalmente, porque cuando interpretamos la Biblia literalmente, estamos imponiendo nuestro contexto y nuestra manera de entender las cosas al autor, que ni era nuestro conocido ni estaba escribiendo nuestro contexto. Voy a poner un ejemplo simple. El Evangelio de Marcos es escrito en tiempos de persecución bajo el Imperio Romano. Es escrito para personas perseguidas, cristianos perseguidos, bajo el Imperio Romano, antes de que Constantino o el emperador se convirtiera. Entonces, Marcos escribe para gente perseguida que está pasándola muy, muy mal. Muy, muy mal. Y, por ejemplo, encontramos en Marcos la escritura donde Cristo está con los apóstoles en el lago y se viene una tormenta, un huracán, y él está dormido. Entonces, ¿qué es la tormenta, el huracán? La persecución cristiana en contra de los seguidores de Cristo, ¿no? ¿Y qué es lo que hacen los apóstoles? Lo despiertan. Una vez que lo despiertan, Cristo habla y para la tempestad, ¿no? ¿Qué es lo que Marcos está tratando de decir entre líneas? Estamos bajo el huracán, pero cuando Cristo despierte, la persecución terminará, ¿no? Está escondiendo un mensaje de esperanza para un contexto muy particular, ¿no? Si no sabes el contexto para cuál le escribe o a quién escribe Marcos, tú lees ese texto y dices, pues andaría enfermo, porque es como Jesús se duerme dentro de un huracán. O sea, ¿quién va en un barco y se duerme en un huracán? Nadie, ¿no? Pero ves el contexto para el cual lo está escribiendo y dices, lo que Marcos está diciendo es, estamos bajo el huracán, bajo la persecución, bajo el martirio, nos están persiguiendo, nos están asesinando. Pero cuando Cristo despierte, ¿no? Cuando escuche nuestras oraciones, nuestro clamar, con una sola palabra terminará la persecución. ¿Qué terminó? No, 200 y tantos años después, pero terminó. Pero jamás escucháramos ese mensaje si no conocemos el contexto. Entonces, la manera en la cual nosotros interpretamos la Biblia como católicos es conociendo lo que el autor está tratando de decir al contexto histórico en el cual lo está escribiendo. Y una vez que conoces ese contexto, decir cómo ese texto sigue teniendo un mensaje ahora para mi contexto, ¿no? Pero no interpretar de una manera literaria, sino desde una manera contextual, histórica. Y muchas veces ese es el problema, ¿verdad? Agarramos la Biblia, empezamos a leer el Apocalipsis y que viene un dragón con 8 cabezas y ¡corran, escondan, que el mundo se va a acabar! No sabemos el contexto en el cual fue escrito, por ejemplo, Apocalipsis, ¿no? Entonces, hay que poner un poquito de atención a estas cosas en cómo la leemos, cómo la exploramos, ¿no? O no sé qué piensan ustedes. Alex, estás muy callado. Pues yo, like I said, I've only read several books. Pienso que he leído como unos 10 o 11. Y lo poco que he leído me ha motivado, me sigue sorprendiendo la palabra de Dios. Seguido hablo con un compañero de trabajo en el camión y pues ahí estamos en el Bluetooth. Y digo yo, like, wow, es como una novela que no se para. You want to keep going, but then you want to go back to make sure que sí captaste lo que estaba diciendo. Y
A veces le estaba platicando a Jay que I'll be reading y mis ojos, I get tears, pero no siempre de alegría, sino que también de cansancio. Like, oh my God, I gotta blink. Porque quiero seguir y esta es una pregunta que les quería decir a ustedes. What's the Bible for you, Jay? Yeah, I think the Bible for me now is the most beautiful story I've ever read. And I think what makes it so special is knowing that it actually happened, right? It's not a novela that somebody just made up and we watch on TV. It's our history too as Catholics, right? It's our ancestors, everything that the people of Israel went through in their covenant with God, and then Christ comes and makes a new covenant with everybody, right? With everybody in the Catholic Universal Church. And the Bible is just where we can go to get a taste of it. And I think when I read the Bible, I'm a lot like you, Alex, where I want to keep reading and I want to keep reading and I want to keep reading. And I'll reread stuff, right? Like I'll find parts that I like and I'll go back to them, to the Gospels especially, or the early books of the Old Testament. And it's a beautiful story and I can't get enough of it. And I think that más que nada, in the last year, lo que he aprendido de la Biblia es que every question, not only that I've ever had, but that any human in history has ever had, you can find an answer. It's just there. Like, me acuerdo que a couple of months ago, I was taking a class in school, and we were talking about, something that separates the Eastern Catholics from the Roman Catholics, and I was just, me estaba quebrando la mente. It was about the Trinity, right? And here I go trying to understand the Trinity, which people have been trying to do for 2,000 years, and it's just not going to happen. Calmate, Agustín. I know, right? And I remember I talked to like 3 priests about it. I brought them my question, and nobody was giving me a good answer. And I was like, I don't know what to do with this. And then I was reading the book of Job, and at the end of Job, he's really mad and he's like yelling at God. And he's like, why did you let all this bad stuff happen to me? And God is like, look, bro, you need to relax. He's like, and he starts to yell at Job. He's like, where were you when I created the earth? Where were you when I created the stars? Where were you when I created all the animals? Where were you when I created humanity? It's like, you weren't there. You didn't do any of it. You don't have the capacity to do any of that. You don't have the brain power to understand everything that I can do. And I was like, oh, there's my answer. I don't have the brain power to understand the Trinity, which I had heard before, right? Like a long time ago, but I guess I just forgot it. And I was like, I'm going to be the one that understands how the Trinity works. And it humbled me very quickly. But I realized that like any questions that I have, not just about life, but about faith and about God, it's like somebody already had the question. God already made sure he had the answer for us. Vicente, y para ti la Biblia, ¿qué te ha demostrado hasta el día de hoy? Pues en la Biblia uno se encuentra con Abraham, que duda, con Moisés, que duda, con David, que duda, con Saúl, que duda, con Jeremías, que duda, con Elías, que dudan y sufren. Y después dices, bueno, pues eso era en el Antiguo Testamento, ahora me voy con Pedro y Santiago y Juan. Y empiezas a leer los evangelios y dices, pues Pedro que duda y falla. Los discípulos constantemente los están regañando. Entonces, tú dices, pues ese soy yo. Yo soy Elías, yo soy Pedro, yo soy Juan. Uno se encuentra que cuando uno de nosotros entra con relación con Dios, siempre entra en relación con Dios como imperfecto. Y que Dios, a pesar de tus imperfecciones, puede hacer grandes cosas y puede transmitir mensaje que es más grande que tú, ¿no? Para mí en la Biblia es en los lugares donde veo las dudas de Elías y veo mis propias dudas y digo, estamos igual de fregados. Y eso me da esperanza, ¿no? O sea, es decir, los profetas en el Antiguo Testamento dudaron y sufrieron. Los apóstoles dudaron y sufrieron. Y me veo a nosotros y veo las preguntas que tenemos y los miedos que tenemos como seguidores de Cristo y seguimos dudando y seguimos sufriendo. Yo creo que en la Biblia encontramos este sufrimiento humano y siempre encontramos a un Dios
que como a Sarai, ¿no? Que le permite quedarse embarazada, tiene un buen sentido del humor, nos hace reír y siempre revela su amor, ¿no? Si miramos las plagas del Éxodo, ¿no? ¿Para qué Dios endurecía? Dios lo dice como 7 veces, endurece el corazón del faraón. ¿Para qué? Para mostrar su poder, para mirar, para poder decir, este soy yo, ¿no? Entonces, muchas veces yo siento que estoy pasando por las plagas del Éxodo. Y digo, pues esto Dios quizá lo está haciendo para decir, mira, tú no estás en control, yo estoy en control. Pero es difícil, aunque la Biblia da esperanza y la Biblia te revela la historia de salvación y la historia de amor por nosotros, aún así sigue siendo difícil. Childhood friend, years ago, he asked me, Alejandro, ¿sabes cómo encontrar un católico? Sin fácil. Pregúntale algo de la Biblia, no sabe nada. Honestamente me lastimó porque me quedó el saco. Sí, yo pues primera comunión, confirmación, me sé todas las oraciones, el credo apostólico. Cuando voy a misa ya sé cómo contestar el salmo responsorial o los pasos de la iglesia, lo digo de la misa. Y cuando llega la Biblia conozco muy poco. Sí, mi papá sí nos hizo leer el libro de Apocalipsis con él antes del Y2K, porque todo se miraba muy, muy oscuro, ¿verdad? El forecast para el futuro. Pero regresando a eso de que cómo encontrar un católico, no saber nada de la Biblia, pues yo me he dado cuenta que en mi familia, en mis familiares, en mis amigos, que la mayoría somos católicos, sabemos muchos de las oracioncitas que son buenas, pero conocemos muy poco de la Biblia, personajes importantísimos. Wow, so much. So to me, it's like, en vez de ser criticados de cómo encontrar un católico, mejor es, sí conozco la palabra de Dios y en vez de utilizarlo como armas, dialogar. Oh, sí leí el libro de Samuel, libro de Reyes, sí. ¿Qué podemos platicar para hacer, pues, hablar de Dios? En vez de decir, tú estás en una religión equivocada y yo no, o viceversa. Y es por eso que quiero yo hacer esa invitación a todos los oyentes de que prepararse para, si tiene una Biblia, abrirla. Esa será una de mis respuestas, Vicente. Sí, yo pienso que la mayoría de los católicos estamos como yo antes de tomar la primera clase de Biblia, ¿no? Miramos el libro y dicen, ¿por dónde lo empiezo? ¿No? Lo abres en la página equivocada y está cayendo fuego del cielo y lo cierras. Es intimidating, ¿no? Yeah. I believe the Bible can be very, very intimidating. Y yo sí creo que la mayoría de las personas simples, ¿verdad? Que quizás no han tenido acceso a la formación bíblica. Yo quiero pensar que muchas veces no se lee porque nos intimidamos. Mas, sin embargo, sí quiero recalcar que, por decir en la misa, pues tenemos la liturgia de la palabra. La liturgia de la palabra está compuesta por una lectura del Antiguo Testamento, un salmo, una lectura del Nuevo Testamento y una lectura del Evangelio. Si vamos a misa todos los domingos por 3 años, vamos a escuchar todos los evangelios y vamos a escuchar las narraciones más importantes del Antiguo Testamento. Entonces, en misa, pues también estamos escuchando la liturgia de la palabra. Es una de las liturgias más importantes en mí. O sea, si se fijan, incluso como las escuchamos, ¿verdad? ¿Cuál escuchamos primero? Pues la lectura del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque así como el Antiguo Testamento nos prepara para entender a Jesús, así la lectura del Antiguo Testamento nos prepara para entender el Evangelio. Después el Salmo para alabar a Dios. Después una lectura del Nuevo Testamento a entender mejor a Dios. Y después pónganse de pie porque vamos a leer el Evangelio, es decir, donde Cristo está vivo.
Y ya ahí, a través de la liturgia de la palabra, estamos entrando en relación con la Biblia. Y lo hacemos no solamente en nuestro cuarto solo, sino lo hacemos como comunidad. Lo malo de eso es que muchas veces lo hacemos como casi como robots. No Como en estamos- automático. Sí, como en automático. No estamos como tomando en cuenta que en realidad, pues sí, se está leyendo la palabra de Dios de una manera muy específica y vamos a escuchar después una homilía que es, ¿verdad?, inspirada. Muchas veces el Padre incluso se inspira en una palabra del Salmo, del Antiguo Testamento, de las Episcopas o del Evangelio. Pero ya ahí entramos en contacto, entramos en diálogo con dos cosas, con la Biblia y con la comunidad. Entonces, pues sí, a resaltar que pues es lo que yo pienso, pero también pues para los que nos están escuchando y a lo mejor te sientes un poquito intimidado por la Biblia, poner atención al ir a misa y entrar a través de las lecturas en misa en relación con las escrituras. I love everything that both of you guys said, and I echo that, what they said. So I read this the other day, and I was honestly like really, really, really surprised. So, Alex, if I asked you what's the most sold book of all time, what would you guess? The Bible. The Bible, right? So, in the U.S. alone, every single day, 168,000 copies of the Bible are sold, just in the United States. So imagine in the world. And right before we had the printing press, people would copy these books over a mano. A mano, And como when San Jerónimo. by the time the printing press is built in the last 1,000 years, what's the first book that gets printed on the printing press? The Bible. And the Bible is now available in over 670 languages, completely, the whole thing. It's available in a couple of other 100 languages, no completa, just the New Testament, right? So we're still working on getting it available to everybody. But Over 600 languages. over 600 languages, yes. Wow. And the original languages of the Bible are Hebrew, Aramaic, and Greek. So the Old Testament, mostly Hebrew, lo que hablaban los judíos, and then the New Testament, Aramaic, Greek, and Hebrew, all three of them. So languages that they all used. The Greek is what It's the most used. is the most, right? It was like el lenguaje del negocio del mundo en ese tiempo because of Alexander the Great. So like Jesus and his disciples would have spoke Greek in el mercado, right? Aramaic is lo que hablaban to their friends, like what you like us with our Spanglish, right? They spoke Aramaic and entendían el Hebrew because that was what their escrituras were written in, right? Cuando iban al templo para ellos, everything was in Hebrew, so they knew those three languages. And like we had said, the Bible is this huge library, right? So, Alex, a library has tons and tons of books. Our library that we're talking about here, the Bible, has 73 books. So my next question for you guys is, what is your favorite book of the Bible and why? Yo soy una persona muy curiosa y siempre quiero tener respuestas para mis preguntas que a veces no hago caso y no entiendo y es parte de mi personalidad y me acuerdo mis favoritos libros, it's hard. I mean, la Biblia en sí, cada libro que he leído, pues es de escalofríos, son lágrimas, son emociones encontradas, son lágrimas contentas, lágrimas tristes. A veces me quedo pensando, like, which was my favorite one? And to answer the question, it's really hard, but for me, I'm still, no he acabado de leer la Biblia, pero I'm still in between Proverbios and Eclesiastes. Es pura sabiduría. Y tal vez es porque quiero saber más. Y that's my answer. What about you, Jay? What about you? I think I'm like you, where I'm stuck between a couple. It's probably, I feel like it's impossible to ever just choose one. So I'll choose one from each testament. So I'm going to cheat a little bit. I think from the New Testament, the Gospel of John is my favorite book. I love the Gospel of John. It's beautiful. And I can read that every day for the rest of my life. And I would love it, right? And el Antiguo Testamento, I think I really, really fell in love with the book of Job. And a big part of the book of Job is just him talking to his friends. So
I feel like a lot of times when we read it, we just kind of skip over that. Like, it's important, but what's really important is like lo que le pasa a Job in the beginning, and then when he talks to God in the end, it's just amazing. Like when God comes down and like this big whirlwind, he's just yelling at him, right? And Job is just there like, ya la cagué, you know? And it just, I don't know why, but that story really resonates with me. Maybe I need God to yell at me or something, right? But those two would be my favorite books. And like you, Alex, I haven't read everything from front cover to back cover, so I think that's even more exciting, right? There's still more to discover. And in a year, you might ask me again, and I might have a different answer. But for right now, it would be Book of Job and the Gospel of John are my favorite. Vicente, what about you? Pues yo tampoco he leído la Biblia así de orilla a orilla. I like the Gospels. I don't think I can choose a favorite one, but I like the Gospels because it's 4 lenses to see the life of Jesus. 4 perspectives. Imaginemos que estamos 4 amigos y Jesús. Y pasa un evento, ¿verdad? Alguien se cae, alguien dice algo. Las 4 personas, cuando lo cuenten, lo van a contar diferente, ¿verdad? Y me encantan las 4 perspectivas combinadas de las narraciones de los evangelios. Y del Antiguo Testamento, sorry guys, but a mí me encanta el Génesis. The story of creation, y después llega Abraham, y después llega Caín, y después llega Noé. I mean, si alguien lee el libro de Génesis, I mean, you can make a few movies out of the libro de Génesis, you know? My favorite passage is 1 Juan 4:16, Dios es amor. Whenever my faith is not there, I remember that. Fue la primera cita bíblica que memoricé. Honestamente es la única. I want to give a quick fact, oyentes, a really quick fact. Ahorita que estamos aquí los 3 presentes, si ven nuestros rostros, estamos sonriendo de orilla a orilla, tal vez porque no estamos, yo me estoy recordando cuando leí The Gospel. También Jay is like, we know, like, oh man, that's a good book too. Oh, The Gospel too. It's just like, it's so hard to pick, but it's a really good question as well, Jay. So my next question is going to be one that I really don't know the answer to. So, Vicente, if you can help us out with this one. What is it exactly that happens between the Old and the New Testament? Oof, that's that. We will have to have a series of podcasts on this. Pero así en resumen fácil, Antiguo Testamento es la antigua alianza, la alianza que se hace con el pueblo de Israel para formarse como nación bajo la guianza de Moisés en el monte Sinaí, donde Dios les da las primeras leyes de la nación. Israel se forma como pueblo, como nación, y Dios les da las leyes y hacen una alianza, ¿no? Donde el pueblo de Israel va a seguir estas leyes y entran en es la primera vez que entran en una relación oficial con Dios, ¿no? Y en el Nuevo Testamento, Jesús hace una nueva alianza. Lo que se hace con sangre de cordero en el Sinaí, ahora se hace con la sangre de Cristo mismo, de su sacrificio en la cruz, y se cierra una nueva alianza, nueva y eterna, ¿no? Y ahora la ley no es una lista de cosas. Ahora la ley es una persona. Cristo se convierte en la nueva ley, su vida y su mandato de amarnos unos a los otros como Él nos amó. Esa es la nueva ley. Cristo es la nueva ley. Ya la ley es una persona, es la persona de Jesús. Antigua alianza, que es la historia de la formación de Israel como una nación, siguiendo los mandamientos, y Nuevo Testamento, la nueva alianza, que es alrededor de la persona de Jesús, y es una alianza nueva y eterna, ¿no? No estamos esperando hacer ninguna otra alianza con Dios. La revelación está completa en Cristo Jesús. Thank you. Yes, very good. And like Vicente said, that was a brief summary. So if you want all the details, pues a leer. It's only $73. You can do it in a year, unos 2 años. But we're going to be talking about the Bible more here. Yes, we are. We are going to be. This is the first of hopefully many episodes of the Bible, so stay tuned for that.
So, gentlemen, any last thoughts? I do want to encourage todos los oyentes y los que están haciendo el podcast que no hay excusas para levantar una Biblia. A mí la Biblia la puedes encontrar hasta en el internet, en el palma de tu teléfono. Por favor, los que se casaron ya por la iglesia, que ahí tienen su Biblia empolvada en un closet guardado, ábranla. Ahí, ahí está lo que se requiere para vivir cada día. Eso es parte de la vida, el manual 101, conocer la palabra de Dios, verlo como una herramienta de amor. Si no tienes preguntas, ahí las vas a encontrar. Pero que no hay excusas. Start somewhere. Is slow motion better than no motion? I like that. Pues yo, lo mismo. Me acuerdo que una vez tomé la clase del Evangelio de Juan y todos queríamos leer libros que hablaran de la interpretación del Evangelio de Juan. Y me acuerdo que una vez hicimos enojar al profesor y decía, contacto con el texto. Y nos dijo eso como 20 veces. Read the text, read the text, read the text. Lo dijo literalmente así como 20 veces, like, gritando en la clase. And I got it. I'm always reading people interpreting the Bible. But if you just go to the text, you get to experience it. Y no solamente vas a experimentar el texto, sino vas a experimentar el espíritu que le inspiró el texto, que es el espíritu transformador. Entonces, a través de la Biblia, porque es inspirada por el Espíritu Santo, podemos ser transformados. Entonces, read the Gospels. What about you, Jay? Closing quick? Yeah, I guess the last thing I would want to say is just to echo what Vicente said, que the Bible is the word of God, right? We know that the Holy Spirit inspired the authors. So if you ever want to hear God and you ever are mad at the world because you're asking questions and you don't hear God speaking to you like I can hear these guys speaking to me right now, well, read the Bible. He had somebody write it down for us already, right? And like I had said earlier, any question that we could ever have, that anybody has ever had in history, God made sure before we asked the question that he had an answer for us. And it's mind-blowing, like when you think about it, right? And yeah, just like Alex said, just open that dusty Bible, give it a clean, and read it and encounter God face to face. Si les gustó este episodio, compártanlo con alguien. Muchas gracias. Hasta luego. Bye-bye, everybody. Adiós, adiós. No olviden seguirnos en Instagram y en Facebook en Iskali Podcast. Don't forget to follow us on Instagram and Facebook at Iskali Podcast. Listen with us and experience the joy of the gospel. Escúchanos y experimenta la alegría del Evangelio. Te esperamos. Dare to dream. Atrévete a soñar.